Hola, hoy vamos a continuar con los videos de la resolución 2400 del año 79. Entonces en esta ocasión vamos a ver el artículo 75, que nos habla de lo siguiente. Entonces en el artículo 75 nos dice que cuando se empleen sistemas de ventilación por extracción se utilizarán campanas o casillas que se acoplan directamente, cubriendo totalmente el sitio de operación, y deberá existir en el interior de estas una presión negativa. En caso que se utilicen campanas con extracción frontal, lateral o suspendida, deberán estar lo más cerca posible de la fuente del contaminante y con capacidad necesaria para obtener la velocidad de control, evitando así la dispersión del contaminante. Estas campanas deben instalarse en tal forma que eviten las corrientes de aire contaminado pasen por la zona respiratoria del trabajador. Las instalaciones de captación de evacuación en cuanto a sus elementos materiales de los mismos, disposición y funcionamiento será la forma que ofrezca las absolutas garantías de seguridad. Bueno, entonces aquí en el tema de ambiente laboral, ¿no? Entonces, pues siempre en la industria, pues no siempre, pero en ciertas industrias, pues vamos a estar expuestos a cierto material contaminante no particulado, y para eso pues decidimos diseñar unas campanas extractoras que nos permitan pues extraer estas partículas y así pues evitar riesgos a la salud. Entonces cuando me hablan de una campana extractora, hace referencia a este sistema de aquí. Entonces nos mencionan de unas medidas y ciertas condiciones que hay que cumplir, ¿no? Bueno, entonces para ello vamos a hacer lo siguiente. Vamos a identificar primeramente el contaminante. Vamos a ver aquí. Se identifica el contaminante mediante esta tabla, ¿no? Que nos ofrece pues un rango de velocidades de diseño de transporte que pues de acuerdo al contaminante vamos a tener unas ppm. Entonces para el primer ejemplo tenemos que el contaminante es acerrín y húmedo, acerrín pesado y húmedo. Entonces para el acerrín pesado vemos que es este aquí, polvo promedio industrial. Entonces vemos que esto tiene una velocidad de captura, velocidad de diseño, ¿no? de 3500 ppm a 4000. Entonces nosotros vamos a trabajar con 3500 ppm, pudiendo trabajar entre este rango, ¿no? Y de acuerdo, pues vamos a tener una turbina y pues vamos a tener que diseñar el diámetro, vamos a tener en cuenta el diámetro del ducto, ¿no? Y para ello nos vamos a apoyar en estas tablas, en esta tabla de aquí, y pues de acuerdo a las pulgadas que estemos manejando. Entonces nos vamos a ubicar aquí el ducto, en esta primera columna, y digamos que vamos a trabajar con un ducto de 7 pulgadas. Entonces para un ducto de 7 pulgadas voy a utilizar estos valores que me dan acá para 90 grados, pero eso pues más adelante. Entonces primero, aquí tenemos la campana que mide 50 por 60 centímetros. Tenemos pues dos ejemplos. Y bueno, entonces lo primero que vamos a identificar aquí, es que tenemos de largo y de largo tenemos 60 centímetros y de largo 50. Y luego el ducto por donde se va a conducir el acerrín va a tener la distancia de 1 metro, de 5 metros, de 4 metros, de 6 metros y de 7 metros. Y van a haber pues unos codos que miden 90 grados, 90 grados y 3 codos de 90 grados. Y aquí este que no se encuentra numerado pues será de 45 grados. Y entonces pues ya tenemos pues los datos, ¿no? Bueno, entonces ya lo que procedemos pues es a realizar los cálculos, y para ello se hace de la siguiente manera. Entonces como primera parte pues lo que se hace es obtener los datos, ¿no? Vamos a este ejemplo que es para el gráfico que mostré anteriormente, y lo primero que vamos a hacer es sacar los datos para encontrar la presión estática, ¿no? Y las velocidades. Y bueno, entonces tenemos esto. Tenemos la campana que mide en centímetros, medía 60 centímetros, ¿no? Y de ancho tenía 50 centímetros, y es lo que está aquí.
vamos a tener un factor de conversión que es para pasar de centímetros a pies cuadrados, que es este factor de aquí. Vamos a tener un caudal o unos ppm o velocidad de diseño que nos da la tabla. En este caso vamos a trabajar con 3500, que esto sería pues nuestra velocidad de diseño. Y un diámetro de ducto que va a estar en pulgadas, ¿no? Entonces, un diámetro de ducto. Listo, luego tenemos un factor que va a ser 3.5, que siempre va a ser constante, va a ser 3.53, y vamos a tener este factor de conversión de centímetros a pulgadas, que es 2.54. Vamos a realizar una regla de 3 y vamos a calcular el área utilizando pi sobre 4. Entonces aquí está el valor de pi, 3.14, y 4 que es la radio. Sacamos estos datos de esta manera para ahorita poderlo calcular en el Excel, y una vez reemplacemos estos datos que se encuentran en rojo, estos de aquí y este de acá, bueno, y todos los datos que estén en rojo, entonces pues el Excel automáticamente pues me va a calcular todos los datos que requiero. Entonces una forma más sencilla y rápida de hacerlo. Listo, entonces primero empezamos calculando el área de la campana. Entonces el área de la campana va a ser multiplicar 60 por 50. 60 por 50 centímetros. Y eso pues nos va a dar un área en centímetros cuadrados, ¿no? Pero yo necesito pasar a pies. Entonces es cuando hago uso de este factor de conversión, y así, y ya una vez realizo pues la multiplicación, ¿no? Entonces en ese caso pues me da los centímetros y se me cancela pues, con los centímetros, y esto me va a quedar en pies cuadrados, tal como se muestra aquí. Que sigue luego, entonces luego calculamos la velocidad, ¿no? Calculamos la velocidad. ¿Cómo se calcula esa velocidad? Pues tiene una fórmula. La fórmula es el caudal, perdón, el caudal. Entonces la forma del caudal es el caudal o Q principal, ¿no? Entonces es multiplicar, ¿no? Este valor de aquí que me dan por tablas por el área que acabo de encontrar. Entonces miremos, de esta forma se encuentra más rápido la tabla del Excel, y listo. Entonces nos da 11.235. Y luego procedemos a calcular el ducto, ¿no? El diámetro del ducto. Entonces para ello cogemos la longitud, esta longitud de la campana, la más grande. Miremos que tenemos dos medidas, ¿no? Tenemos 60 centímetros y 50 centímetros. Entonces siempre vamos a trabajar con la medida más larga, que tiene mayor longitud. Y en este caso siempre lo voy a ubicar en esta parte de arriba, porque es así como se encuentra configurado el Excel, ¿no? Para que haga los cálculos correctamente. Entonces en este caso es 60. Y vamos a ver cómo se calcula, ¿no? Entonces lo primero que se hace es se toma ese valor, se toma el valor, eh, y vemos que se divide entre 3.5, que les había mencionado que era un factor estándar, ¿no? Que siempre pues es constante y no se va a cambiar. Siempre vamos a trabajar con ese, con 3.5, con 3. En este caso vamos a trabajar solo con 3.5. Entonces lo dividimos entre ese factor y luego lo dividimos entre, pues ahí nos va a dar centímetros, y nosotros necesitamos pasarlo a pulgadas. Entonces lo pasamos a pulgadas con el factor de conversión que me está marcando acá. Si se dan cuenta, dice ahí, y queda esta fórmula. Entonces tenemos 60 dividido esto y esto, y esto nos da un valor de 6.7. Listo, ya tenemos el diámetro del ducto. Como nos da 6.7, lo que hacemos es aproximarlo a 7. Y aquí realizamos un cálculo adicional, que es para encontrar el diámetro comercial, ¿no? Encontramos el diámetro comercial. El diámetro comercial siempre está dado pues por 12, ¿no? Generalmente por 12. O se encuentran diámetros de 10 y lo que vamos a hacer es pues
dividirlo, como se muestra aquí en esta fórmula. 12 pulgadas, la regla de 3, 12, entre el 7 que acabamos de encontrar. Y listo, entonces ya podemos calcular el área. ¿El área cómo la vamos a calcular? El área va a ser pues ese diámetro que alcanzamos aquí, que acabamos de encontrar, por pi. Este diámetro, pues la fórmula de hallar el área de un círculo, ¿no? Entonces pi por el diámetro al cuadrado entre 4. ¿Qué es lo que está indicando esta fórmula? Entonces me está señalando que es pi, el azul. Luego tenemos el rojo, que es el diámetro comercial elevado al cuadrado dividido entre 4, que es este 4 de acá. Listo. Ahí ya tenemos el área. Ahora lo que procedemos es a calcular la velocidad. Entonces la velocidad se calcula ya despejando de la fórmula, ¿no? Y va a ser una simple división entre la velocidad que encontramos primeramente, ¿no? La velocidad de... Vamos a tener... El primero es el Q. Y luego vamos a tener una velocidad principal. Bueno, en este caso ya encontramos, esta sería la velocidad real, esta sería la velocidad, el Q principal, y este valor de acá sería el valor de diseño, 3500. Entonces 3500 valor de diseño, velocidad principal sería esta que hallamos, este Q, utilizando esta área de la campana, y ya tenemos la velocidad real que sería 4000, 42.039. Bueno, una vez teniendo la velocidad ya vamos a tener, pasamos a verificar el diseño, ¿no?, del equipo. Entonces, si nos damos cuenta, el equipo tiene estas medidas: 1 metro, 5 metros, 4 metros, 6 metros y 7 metros. Entonces son los valores que hemos colocado aquí, ¿no? 1, 5, 4, 6 y 7. Esto se realiza una suma y nos da 23 para calcular la longitud del tubo. Entonces una vez se calcula la distancia, no la longitud, nos da 23. Y ahora lo que procedemos es a calcular la longitud equivalente. La longitud equivalente. Entonces para ello pues nos apoyamos en estas tablas. Longitud equivalente, que es 75. Bueno, entonces para recapitular, tener presente, pues aquí tenemos en metros, ¿no? Entonces esto nos da pues la longitud en metros, me da 23 metros. Pero yo necesito pasarlas nuevamente, la longitud equivalente pues debe estar en pies. Entonces aquí lo que se hace es pasar aquí con el factor de conversión. Tenemos que el valor de 23 metros lo multiplicamos por el factor de conversión y eso me da 75.44 pies. Y luego tenemos la siguiente información del diseño, es que nos dice que hay tres codos de 90 grados y uno de 45, que es este de aquí. Entonces se coloca la siguiente información acá: codos de 90, ¿cuántos tenemos? 3. Codos de 45, ¿cuántos tenemos? 1. Listo. Y ahora hacemos uso de esta tabla. Si tenemos 3 codos de 90, acá tenemos esta tabla que es para codos de 90, con un ducto, con diámetro de ducto. Entonces nuestro ducto tenía 7 pulgadas, ¿cierto? Entonces para 7 pulgadas debemos trabajar con este factor de aquí, 7. Y se utiliza de la siguiente manera. Entonces vamos a ver.
Entonces empezamos para 90 grados. Si nos damos cuenta en esta fórmula, multiplicamos el número de codos por el valor de acá. Tengo un diámetro de 7, ¿no? Y para 7 vamos a multiplicar por este factor de aquí, en este caso 7 mismo. Pero si nos damos cuenta que si nuestro diámetro, si nuestro ducto fuera de 12 pulgadas, pues sería 14, ¿no? Aquí en este caso coinciden de que 7 es 7, pero a medida que avanza pues va a ser mayor el diámetro. Entonces se toma 3 codos por este valor de aquí, y eso me da 21. ¿Y cómo calculamos para el de 45 grados? Entonces para el de 45 grados vamos a hacer uso de esta tabla de acá. Entonces aquí ubicamos este 45 grados y miramos que tiene un valor de 0.5. Entonces 0.5 multiplicado por este 7, y eso es lo que se encuentra acá. Si nos damos cuenta, la fórmula está amarrada de esta forma, y entonces nos da 3.5, y esto va a ser nuestra longitud equivalente. Es decir que estos codos, pues cuando se está extrayendo este material contaminado, al encontrar estos codos así, va a ser como una resistencia y va a perder la velocidad que traía, ¿no? Entonces pues al chocar va a haber fricción, y la fricción pues va a detener las partículas, y lo que hace pues disminuir la velocidad, ¿no? Entonces nosotros debemos de alguna manera con estas tablas suponer, ¿no? que lo que va a hacer es que todo va a ser una tubería recta, y esa condición se cumple pues multiplicando de esa forma. Entonces por esa razón se me va a aumentar la longitud. Esta es la longitud real, ¿no? Y esta por eso esta era la equivalente, lo que equivale. Entonces lo que podríamos hacer es pues sumar. Entonces 21 más esto sería 24.5. Ese 24.5 se lo vamos a sumar a esto de acá. Una vez hacemos esta suma como se muestra aquí, nos va a dar 99.9 pies. Y ahora ya lo que procedemos acá a calcular es el HF, ¿no? Esto pues es adimensional y se calcula de esta forma. Se tiene esta fórmula, ¿no? Aquí reemplazamos la velocidad, tenemos en cuenta las pulgadas, y estos de aquí ya pues son valores que me da la fórmula. De igual manera acá para calcular el HF sobre 100, ¿no? Pulgadas de agua, entonces tenemos que es el anterior HF multiplicado por la longitud total entre 100, y listo. Tenemos el PV del ducto, ¿no? Y nos da este valores. Se multiplica por 0.04. Tenemos el PEC, que se calcula de esta forma, haciendo esta suma, y la presión estática, ¿no? Que nos da de 464. Y pues acá lo tenemos resuelto el ejercicio, y se supone pues que nos debe dar de la misma forma. En este caso pues dado los valores pues no son iguales, porque el Excel me toma todos los decimales, ¿no? Y en los cálculos que realizamos manualmente, pues se hacen aproximaciones, y pues esto me causa que tenga valores un poco distintos, pero pues son bastante cercanos. Entonces tenemos una presión estática cuando realizamos el cálculo manual de una presión estática de 495. En mi caso me dio 464 con el Excel. Tenemos un PEC, que es este valor de aquí, el 154, y en el Excel nos da, bueno, acá en el ejercicio manual nos da 165. Aquí las pérdidas en campana nos dan 44. En el Excel pues nos da perdón, aquí en el cálculo manual nos da 47, y estos valores de aquí pues ya coinciden un poco.
Acá nos da 310, en el cálculo manual nos da 330. Listo. Y esta longitud total si nos da 100. Aquí si aproximamos pues nos va a dar 100. Y entonces de esta forma es como se calcula, se realizan los cálculos, ¿no?, de diseño. Que diseño ya es otra parte. Esta velocidad aquí es importante conocerla. Esta velocidad aquí, porque esto nos va a permitir a diseñar pues nuestro ciclón, ¿no? Nuestro sistema que sí, un ciclón nos va a permitir diseñar un ciclón más adelante, y por eso es importante calcular esto. Bien, entonces ahora vamos a hacer este mismo ejercicio pero modificando las pulgadas, es decir que vamos a modificar este diámetro del ducto, ¿no? Y se tiene este siguiente ejercicio. En este siguiente ejercicio son los mismos datos, solo que se modifica esa parte de aquí, este diámetro. Entonces aquí el cálculo me daba que el diámetro del ducto en pulgadas era de 6.7. En el anterior caso lo aproximábamos a 7 y poníamos 7 aquí. En este caso tenemos 10 porque lo vamos a modificar y ver que cómo esto afecta a la velocidad, ¿no? Cómo esto afecta a la velocidad. Y una justificación, pues en un caso real, ¿no? Pues sería que no encontremos en el mercado, pues no se ofrezcan esto para 10 pulgadas, ¿no? En el caso de las turbinas, ¿no? Entonces nosotros necesitamos pues aumentar, mm, encontrar de alguna forma esto que sea comercial, ¿no? Digamos que no hay de 7 pulgadas, sino que de 10 pulgadas. Entonces pues yo analizo a ver cómo me afecta, ¿no? Entonces aquí lo que hacemos pues es reemplazar, tenemos la misma área, esta misma eh, velocidad, esta velocidad real de 20.559, y entonces empezamos a comparar, ¿no? Por ejemplo, esta velocidad aquí, el Q principal, manualmente da 11.298, acá me da 11.235. Este si lo da igual, el diámetro comercial también es igual, y tenemos finalmente pues la velocidad real, ¿no? La velocidad real me da de 2.599, 20.599, y en este caso de acá pues dan 20.714. Nuestra velocidad en el Excel es un poco más, pues, más baja, por la razón que les mencionaba de que pues toma todas las decimales, ¿no? Y pues no hace aproximaciones como lo hacemos acá calculando. El hecho es que pues que sea dando, ¿no?, de esta forma. Bueno, aquí vamos a tener las mismas medidas, como, como vemos, lo único que va a cambiar es el diámetro. Los mismos cálculos, y vamos haciendo una comparación, ¿no? Entonces aquí me da una longitud total de 74. Acá de igual manera me da una longitud de, de 75, ¿no? Acá me da 75 manualmente y acá en el Excel nos da 75. En este caso pues coincide perfectamente. Y una longitud total de 114. Aquí si realizamos las aproximaciones con Excel pues nos va a dar 114. Entonces vemos que esto pues es igual de, de cómo se planteó, ¿no? Estos pues son ejercicios en clase, y aquí podemos ver la longitud total, ¿no?, de 114. Longitud total de 114, esta parte de aquí, en la de abajo, 114. Y el anterior que veíamos que era 100. Entonces vemos que son pues resultados que tal cual, o sea, el Excel pues me permite hacer de alguna manera más fácil estos ejercicios. Y bueno, entonces seguimos comparando, ¿cierto? Vemos que ya nos va dando el área. Y ahora vamos a ver el HF, ¿no?, el tramo. Entonces el tramo nos da de 51. En nuestro caso acá pues nos da 53, un valor un poquito pues más alejado, ¿no? Y luego nos da un H sobre 100 de
de 59 y acá nos da de 60. Si aproximamos, pues esto sería 60, ¿no? Y tenemos las pérdidas sin campanas de 26, igual de igual valor. Y finalmente tenemos una presión estática en el tramo de 96. En los cálculos realizados en clase manualmente se obtenía un valor de 97. 97, el que está en rojito, ese es el valor que yo trabajo en clase. Y el anterior daba 38, el PEC, la presión, el PEC PB, ¿no? De pulgadas de agua, daba 38. Y a nosotros en el Excel nos da 37. Eso pues lo estoy mostrando en la cámara, ¿no? Esto que les estoy mencionando, esas comparaciones. Bueno, y listo, ya pues de esta fórmula se calcula, de esta forma. Entonces si nosotros quisiéramos hacer un ejercicio como el siguiente que tengo, entonces este ejercicio, pasamos a este ejercicio de acá. Bueno, ese era el que les acabo de demostrar, el de 10 pulgadas. Primero hicimos el de 7. Primero realizamos este de 7 pulgadas con esta velocidad de diseño. Y el último que revisamos fue este de 10 pulgadas, que solamente cambiaba las pulgadas. Y bueno, haciendo la comparación, aquí podemos darnos cuenta de que este con 10 pulgadas tiene una velocidad de 20.000. Y vamos al primer caso, ¿no? Y aquí tenemos solamente le cambiamos el diámetro del ducto. Le pusimos de 7 pulgadas y miremos que con 7 pulgadas, o sea, entonces con un diámetro muy chiquitico, la presión aumenta y al aumentar la presión me va a aumentar la velocidad. Entonces por esa razón me da de que una velocidad de pies por minuto de 42.000. Pero una vez le aumenté el diámetro, esta velocidad disminuyó. Y claro, pues la presión va a ser menor y la velocidad pues de salida que esté pasando entre el ducto pues va a ser menor. Y se reduce casi a la mitad, ¿no? 20.599. Esa es como la explicación de lo que acabamos de ver. Y bueno, lo que les voy a mencionar, el tercer ejemplo. Entonces para el tercer ejemplo tenemos este diseño. Entonces aquí ya hay un ciclón. Y lo que les mencionaba hace rato, que es importante conocer esta velocidad real para diseñar este ciclón que está aquí. Entonces este ciclón se diseña teniendo en cuenta esa velocidad. Entonces por eso es importante aprender a calcular esto, ¿no? Por lo menos pues la velocidad real. Entonces para este caso pues tenemos esta campana con 10 centímetros de largo, 60 centímetros de ancho, digamos. Y tenemos 5 metros de este ducto aquí, 12, 1, 2, 5 y 7. Y vamos a tener nuevamente 3 codos de 90. Aquí podríamos, pues vamos a trabajar con un ángulo de 45 y aunque ahora podríamos pues trabajar con uno de 60. Entonces lo primero que vamos a hacer nuevamente como hace rato es trabajar con esta área para encontrar la velocidad, ¿no? Entonces multiplicamos 110 por 60, como se muestra acá en el Excel. Los 110 siempre los vamos a ubicar aquí, el valor mayor lo voy a poner aquí y en este de acá abajo pues para que porque en este caso siempre se trabaja con el valor mayor, ¿no? Si pongo el 60 arriba pues ya va a haber un error, entonces el Excel pues me calcula automáticamente, ¿no? Entonces va a haber un error, entonces siempre trabajamos con el 100 arriba. En este caso vamos a trabajar con 2000 ppm. Entonces aquí nuevamente la fórmula y de una vez ya hace la conversión a pies. Aquí tenemos la CFM. Una vez encontramos el área, si nos damos cuenta necesitamos el área para calcular los CFM, ¿no? Entonces tenemos que es este caudal que nos da acá, ¿no? Esa velocidad de diseño que nos dan acá multiplicado por el área que acabamos de encontrar. Y bueno, aquí nos va a dar un diámetro de ducto en pulgadas, ¿no? Nos da 12.4 y lo que hacemos es aproximar a 12. Y por tanto pues aquí ya me da el diámetro comercial
Por acá tenemos el área en pie cuadrado, ¿no? Y esta área pues va a ser importante para encontrar la velocidad real. Eh, que se le usando pues esta fórmula así. Tenemos la CFM y la dividimos entre el área. Entre el área que acabamos de encontrar, que la encontramos con pi. Entonces el área es pi por el diámetro al cuadrado sobre 4. Entonces aquí diremos que es de roja pues el diámetro. Listo. Y aquí lo que hacemos es colocar esas distancias, ¿no? Que era 5, 12, que recorren el ducto. Y las ponemos aquí, de esta manera. Y acá le calculamos la suma, ¿no? Ya Excel lo tiene hecho pues programado de esta forma. Entonces cada vez que yo modifique algo pues se me va a ajustar automáticamente. Y eso está amarrado a esta parte de acá. Una vez pues se hace esto, vea que son 32 metros. Esos 32 metros necesito pasarlos a pie. Y una vez pasados a pie son 104.99 pies. Y bueno, entonces ya lo que tenemos es, pues aquí ya automáticamente se calcula. Unos datos que tenemos que pues modificar es que no siempre en este caso me pueden aumentar el número de codos. Entonces yo solamente pondría, en este caso pues hay tres codos de 90 como vemos acá, 3 codos de 90 y uno de 45. Entonces puede ocurrir que haya más codos, entonces solamente sería pues modificar aquí, supongamos que hay 4 codos y listo. Vemos que los valores se cambian automáticamente, pero en este caso por el ejemplo me pide 3, dejémoslo en 3. Me dice que hay 3 y un codo que es de 45 grados. Entonces multiplicamos aquí no estamos trabajando con 12 pulgadas. En este caso ya es necesario modificar. Si se dan cuenta, estos datos se encuentran amarrados para el ejercicio anterior que habíamos hecho de 10 pulgadas. En este caso pues ya resulta necesario modificar porque ahora estamos trabajando con 12 pulgadas como muestra acá. Entonces lo que hacemos es arrastrar aquí y listo. Cuando digo el diámetro es de 12, ¿no? Entonces nos ubicamos aquí y lo calculo con este valor de acá. Lo que multiplico es el diámetro, me dice que tome este valor. Listo. Entonces ya lo cambié acá. Entonces 3 por 14. Eso me da 42. Y aquí también debemos hacer la misma modificación. Calcularlo para 12 pulgadas. Entonces 12 pulgadas nos equivale a 14. Y multiplicamos 1 por 14. Perdón, aquí utilizamos este factor de acá. 45. Entonces 0.5 por este valor de acá de 14. Y nos da esto. Ahora lo que tenemos que hacer es sumar estos. Entonces sería 49. Y eso lo vamos a sumar acá a la velocidad real. Entonces lo que se haría sería 104 más 49, ¿no? Entonces hagamos una aproximación aquí. 104 más 49. Y para corroborar de que si estamos haciendo las cosas bien. Suma. Nos da 153. Si no se tienen en cuenta algunos decimales. Y es el valor de la longitud total que nos da acá. Y listo. De esa forma pues ya tenemos pues el HF sobre cada 100 de FT por pulgada de agua, el PV, pérdida en campana, el PEC y la presión estática del tramo, ¿no? En pulgadas, que en este caso de agua pues son 77.5. Entonces si nosotros queremos hacer pues varios ejercicios, solamente podríamos digamos que vamos a trabajar con este mismo diseño, con estas mismas, y solamente modificamos el diámetro del ducto. En este caso pongámosle 10 y vamos a ver que va a aumentar nuestra velocidad real, ¿no? 10, porque cada vez porque el diámetro es menor.
teníamos 17.000 y pasamos a 25.000 de velocidad real, que es lo que nos interesa para más adelante diseñar el ciclón. Entonces, jugar con estos números. Listo, este sería otro ejemplo. Otro ejemplo sería ponerle 5 pulgadas. Miremos qué pasa con 5 pulgadas. Me sube a 103.583 la velocidad. Realmente ya pues sería mucho. Una gran velocidad. Entonces, podemos poner 14, que sería otro ejemplo. Y nos da 13.000. Podemos poner 20 pulgadas. Y vemos cómo la velocidad disminuye a 6.000. Pongamos 30 pulgadas. La velocidad sería de 2.877. Entonces aquí, claro, evidenciamos es lo que a mayor pues diámetro pues vamos a tener mayor velocidad, menor velocidad, y a menor diámetro pues más velocidad. Entonces pongamos 3 de diámetro, 3. Tenemos 28.287.000. Entonces una velocidad tremenda. Dejémoslo en 12. En 12 porque ese es el diámetro del ducto. Recuerda que esto se calcula, ¿no? Y aquí lo que estoy haciendo es una aproximación. 12.4 pues lo dejamos como 12. Porque si lo dejo como 12.4 pues esto no se encuentra en el mercado de esta forma, ¿no? Que véndame, pues, por ejemplo, un diámetro de ducto de 12.4. No, eso no es posible. Entonces, por esa razón se hace la aproximación. Y también, pues, para trabajar con estos datos de acá, ¿no? Mire que podemos trabajar hasta con 48. Entonces, vamos a encontrar ductos de 48 pulgadas. Entonces, siendo el ejemplo, pongamos otro ejemplo, ya sería aquí. Llevamos como 7 ejemplos. Entonces, este sería con, teniendo en cuenta esta tabla acá, 48. 48. Como ven, la presión estática es muy baja. Las pérdidas también pues disminuyen de 48. ¿Qué esperamos cuando es de 48? Pues que sea un tubo muy amplio, y pues eso baja la presión y nos disminuye la velocidad con que va a salir, ¿no? En este caso pues la bajó a 1124. Y recordemos que cuando pasamos, por ejemplo, de 48, pasemos a 4.8, se incrementa a 112.000 y listo. Pero dejémoslo con 12. Ahora usando esta misma fórmula, este mismo que está aquí adelantado, vamos a suponer otro ejemplo, ¿no? Supongamos que vamos a tener 4 codos, 4 codos, que vamos a tener un codo de 60. Entonces digamos acá un codo de 60. Sí, bueno, aquí no vamos a modificar. Un codo de 60, vamos a trabajar que el contaminante en este caso me dice que es velocidad de diseño de 2000. Entonces veamos que puede ser 2000. Aquí en esta tabla pues tenemos los 2000, que va a ser que puede ser polvillo de madera. Sí, es polvillo de madera. 2000, 1400. Sí, en este caso con polvillo de madera. Listo, entonces tenemos polvillo de madera y ponemos 2000. Dijimos que íbamos a trabajar con 60 grados, ¿no? Entonces aquí van a haber 4 codos de 90 y uno de 60 grados. En este caso pues lo ideal sería ponerlo acá, pero para facilitar el cálculo voy a asumir de que es de 60. Bueno, entonces cambiémoslo aquí, 60, solo para este ejemplo, 60, 60 grados. Entonces vamos a multiplicar este número de 4 de codos por un valor que tenemos acá, que va a ser dado por esas pulgadas. En este caso estamos trabajando con 12 pulgadas. Entonces voy acá, busco el 12 y miro que
equivalente son 14. Entonces multiplico 14 por 4. Esto me da 56. Luego, ¿qué tengo que hacer? A este 56 lo voy a multiplicar por un... El 56 me viene de un codo de 90, ¿no? Pérdida para 90. Entonces, como yo necesito este 60, entonces voy a utilizar 0,67 y lo voy a multiplicar por este 56, porque aquí la tabla me dice pérdida para 90. O sea, lo multiplico por la pérdida para 90. Y la pérdida para 90 es 56. Listo. Y entonces ya lo que se hace es multiplicar 56 por 0,67. Y lo que tengo que modificar es esta. Ya no trabajo con 45, sino con 0,67. Porque ahora estamos para 60 grados. Y listo, de esta forma pues ya se corrige. Nos da 56 más 56, ¿no? Entonces sumando estos valores nos da 4 para 60 y 5 para 65.38. Este valor de 65.38 que resultaría de sumar estos dos, se lo sumamos al 104 y eso nos va pues a 170.3. Listo, aquí ya automáticamente pues se calcula todo, ¿no? La presión estática, el PEC. Y así podríamos hacer solamente pues hacer estos ejercicios modificando incluso estas áreas, ¿no? Supongamos otro ejemplo aquí. Otro ejemplo sería 5, digamos que va a ser de 6. Aquí va a ser 8 y automáticamente se calcula y ya nos va pues dando, cierto, ¿no? La presión estática aumentando o variando, solo pues con modificar así. Y de esta manera pues podríamos hacer, en este caso pues hicimos como 10 ejemplos, pero pues podríamos hacer solamente cambiar un dato y ya sería otro ejemplo. Y teniendo en cuenta pues estos diferentes diseños, ¿no? Que puede ser de esta forma. Aquí tiene la campana, aquí tiene la turbina que va a girar en esta dirección así. Va a girar de esta forma y va pues a absorber todo este contaminante y que lo va a conducir hasta por aquí y hasta aquí. Entonces lo que podemos encontrar los diferentes extractores, ¿no? Que pueden tener diferentes curvas, diferentes ángulos de inclinación y eso pues me va a cambiar la presión estática y entre otros valores pues que yo son de interés para el estudio. Se pueden encontrar este diseño con este ciclón. Este pues fue el ejemplo 2, el ejemplo 3, perdón. Sí, el 2. El primero es 1.1 y luego 1.1. Y bueno, de esta forma es como se calcula. Siempre recordar pues que el valor va acá arriba, el más largo, y el Excel ya hace esto de forma automática. Entonces una forma pues que nos facilita y que nos permitiría entregar de alguna manera rápida estos resultados. Esta configuración pues me toma cierto tiempo, ¿no? Pero pues igual me aseguré de que quedara pues muy bien, ¿no? De que no hayan errores, siempre y cuando pues modifiquemos estos valores y de esta forma pues todos los números que se encuentran en rojo son los que voy a modificar. Entonces debo fijarme en cada uno de ellos cada vez que voy a hacer un ejercicio pues para evitar errores. Lo demás ya está pues todo programado, solamente modificar esos valores que no son, va a ser el área de la campana, ¿no? Esas FM dependiendo de la contaminación. Aquí nos da el diámetro del ducto, nosotros lo aproximamos para un valor real que se encuentre comercial. No podemos poner 12.4 porque eso sería un error. Acá colocamos las medidas de lo que tendría ese ducto, ¿no? Cómo estaría distribuido así hasta que llegue pues hasta que ese punto donde recolecta. Y aquí tenemos los diferentes ángulos que podemos encontrar: 90, 60, 30 y 45, ¿no? Tenemos las pérdidas para 90, la tabla que nos proporciona. Y aquí pues podemos, dependiendo de estos ángulos,
pues vamos a recurrir a esta tabla y nos vamos a guiar. Acá nos ubicamos con las pulgadas del diámetro del ducto y calculamos de esta fórmula. Entonces de esta fórmula pues podemos calcular, hacer varios cálculos, ¿no? Y listo. Podemos estar seguros de que eh, son los resultados pues, muy precisos debido a que en Excel no se hacen aproximaciones. Por eso pueden diferir un poco, ¿no?, de los valores que se calculan. En este caso pues les mostré los valores mientras iba desarrollando el ejercicio. Y bueno, eso era todo por hoy. Entonces en un próximo video pues ya tenemos eh, eh, que calcular la velocidad, esa velocidad real de aquí, y de acuerdo a ello pues encontrar un diseño para un ciclón, pero en el próximo video. Entonces era todo por hoy. Gracias.